Buenas tardes, soy Belén Baque y les voy a hablar sobre conducción de calor en cilindros y esferas. El ejercicio 1 se trata de un tubo de acero con una constante conductividad de 50 watts sobre metros por Kelvin, que está sujeto a convección tanto interna como externa y que está pasando a través del vapor de agua. El tubo se encuentra en un almacén que está a una temperatura de 10 grados Celsius. Además, este tubo está aislado por argamasa de yeso con una constante de conducción de 0,5 watts sobre metros por Kelvin. El problema nos pide que calculemos la transferencia de calor por día desde el vapor de agua sobrecalentado. Para su resolución se tomaron algunas suposiciones para hacer mucho más sencilla la formulación, las cuales se tratan de que la transferencia de calor es estacionario, la transferencia de calor también va en una sola dirección, es decir, unidireccional, las conductividades térmicas son constantes en todo el largo del tubo y que no hay generación de calor. Por tanto, la resistencia al contacto térmico es insignificante. También sabemos que el calor es la diferencia de temperatura de la externa menos de la interna menos la externa sobre una resistencia total. Esta resistencia total es todas las resistencias que están dadas por, en este caso, por calor de convección y las resistencias por material. Las resistencias por convección son dadas por 1 sobre el valor del calor de convección por el área, caso interno y externo. Como estamos hablando de un cilindro, las resistencias de materiales dependen de la geometría del mismo. Y para un cilindro está dado por el logaritmo natural de la división entre el radio externo y el radio interno en el que se encuentra ese material. Todo esto sobre 2pi por cada del material por la longitud del tubo. Lo mismo va a ser para el aislante, con la diferencia de que el radio va a estar basado del exterior y el interior para justamente donde está ocupando el aislante. Y el K también va a estar basado en la propiedad del mismo material. Una vez que hemos dejado expresados cada uno de las fórmulas en variables que ya tenemos conocidas y que están aquí en la tabla, son todos los datos que nos proporciona el problema. Los hemos llevado al ES para poder encontrar la respuesta. Entonces, para un análisis posterior, un análisis paramétrico, hemos tomado como variable que cambia constantemente es el espesor del aislante. En este caso nos dice que el grosor en nuestro problema tiene de 0,04 metros y como nos piden el calor, hemos calculado que nos da 15.958. Esta es nuestra respuesta para el problema. Pero ya que estamos haciendo un análisis paramétrico, podemos observar que conforme el grosor va aumentando, el calor va disminuyendo. Todo lo contrario pasa con la diferencia de temperatura del aislante, que en este caso va aumentando. Todo esto se debe a que el grosor, mientras más grande sea, va a dificultar mucho más la transferencia de calor. Y es por eso que las temperaturas internas y externas, la diferencia se va haciendo mucho más grande y es por esta razón que la temperatura del aislante va aumentando. Ejercicio 2 se trata asimismo de un tubo de acero, pero en este caso está aislado por fibra de vidrio, con una constante de conducción de 0,020 BTU sobre horas por pie por grados en Fahrenheit. Y todo esto está en un ambiente de 55 grados Fahrenheit. Nos piden que determinemos la razón de la pérdida de calor del vapor por pie de longitud del tubo. Las suposiciones que se toman son exactamente las mismas que el problema 1 y la formulación es lo mismo. Solo que al momento de ponerlo en el ES toma en cuenta de que todos estén en las unidades que sean proporcionadas. En este caso nos dan unidades en pulgadas, así que hay que llevarlas a unidades de pie. Por tanto, nuestro espesor
no va a ser 2 pulgadas, sino que 0,17 pies. Es que hemos formulado en LS y hemos hecho nuestra tabla paramétrica. Vamos a ver que conforme va aumentando también el grosor del aislante, el calor también va disminuyendo. Y lo mismo sucede al igual que el problema 1, que va aumentando la diferencia de temperatura exactamente por la misma razón. Como nos dice que calculemos la pérdida de calor, en este caso a aproximadamente 0,17 pies del espesor, el calor va a ser 69,76 BTU sobre hora. Hemos podido calcular el calor relacionando la temperatura interna y externa y las resistencias totales. Se debe calcular cada una de las resistencias, en este caso por calor de convección y por material que conforman al sistema, y recordando siempre que va desde el radio interno hasta el radio externo. A pesar de que solo nos pedía la transferencia de calor, también hemos calculado la diferencia de temperatura desde el medio interno hasta el externo en base a lo que es la resistencia del aislamiento. Y esto es para poder analizar más adelante la relación que tiene el grosor con estas dos variables que hemos mencionado. También en la gráfica se pudo observar, en ambas gráficas se pudo observar que hay un intercepto entre la diferencia de temperatura y el calor. Este intercepto lo que representa es justamente el valor del grosor donde ya el tubo ya no va a tener transferencia de calor. Eso ha sido todo. Muchas gracias.